Hoy es lunes 27 de agosto. Periodismo investigativo. Bueno, queridos amigos, aunque no sea personaje que nos desvele, miren ustedes pues hasta dónde llega la estúpida pasión política en Colombia. Ahora sale el señor Daniel Samper Ospina a decir que la culpa de la pérdida de los 300.000 millones de pesos la tuvo Álvaro Uribe Vélez porque no apoyó la campaña para la consulta. Sí, pero eso lo vimos venir, ¿no? Acá lo advertimos. Que eso iba a pasar, que ellos iban a decir que la culpa iba a ser del Centro Democrático. De hecho, acá hablamos de la pelea que intentó la señora Claudia López con la senadora Paola, porque pues Paola muy decente no le siguió el juego, pero Claudia López le dijo que ella estaba jugando un juego sucio, que antes de las elecciones se montó al bus de la consulta anticorrupción y que luego se bajó después de que ya había ganado, como si fuera por eso que la senadora Paola quedó en el Senado. La consulta fue un embeleco, y un embeleco que le permitió a la señora Claudia López tener la publicidad política que no ha tenido nadie en Colombia. Nadie. Ayer, cuando se le dio paso al cuartel general donde estaban ella y su esposa, o como quiera llamársele, y el señor Antanas Mocus, era la televisión dedicada a la señora Claudia López y lo que Claudia López estaba diciendo, por cuenta de que había empujado un embeleco como la consulta anticorrupción. ¿Y cuándo podría uno saber si los jurados de votación llenaron las urnas de votos cuando les dio la gana y como les dio la gana? ¿Quién los vigila? Si no hay testigos electorales. A ver, Demar, usted que estuvo recientemente como jurado de votación, dígame, si no hubiera testigos electorales, ¿quién vigila a los de la mesa? No, doctor Londoño, lo que dice usted además tiene que haber contraparte. Testigos no hubo testigos registrados, incluso jurados, faltaron muchos, ¿no? El 30% de los jurados convocados no se presentó, 31% para ser exactos. Sí, el sábado salió una noticia que decía algo como si usted va a votar a las 8 de la mañana es posible que lo dejen de jurado. Ah, sí. Que como casi no había jurados y que como la mitad de las personas fueron a la capacitación, la otra mitad ni siquiera fue a la capacitación, pues entonces que era posible que si alguien iba temprano a votar le dijeran, mire señor, el país necesita jurado, quédese en esta mesa. Sí. Insisto, supóngase usted que los jurados de votación y los que están llenando los documentos que se llenan con los resultados hubieran querido alterar la votación, ¿quién los vigilaba? No. ¿Quién estaba atento a saber lo que pasaba con esos jurados de votación? ¿O pudieron hacer lo que les dio la gana? Sí, bueno, y ahora viene el reconteo, ¿no? En donde... No, pero el reconteo pues no vale la pena, ya las papeletas se metieron y ya los formularios se diligenciaron, Sergio, el reconteo no vale la pena, no vale la pena, pero la gente vio muy pocos votantes, pero dramáticamente pocos. Y aparecieron 11 millones de votos. ¿De dónde? En Bogotá, 2,5 millones de votos. Yo recorrí los jurados, los centros de votación del norte de la ciudad. Daban pesar, daban grima, como antes se decía. Claro, usted se ha referido al puesto de Unicentro, que insistimos, es el segundo más grande de la ciudad y creo que del país. No, al de Unicentro y a los de Santa Bárbara y al de la Isabel la Católica y al de la calle, la del Liceo Francés, no había nadie, la gente no fue a votar. Y aparecieron 11 millones de votos. ¿Quién los puso? Sí. ¿Y quién ejercía control para que esos que quisieron poner los votos no los pudieran poner? Dígame quién. Porque cuando hay controversia política, cuando hay partidos, los partidos nombran testigos electorales y van y más o menos hacen bulto y preguntan y bueno, están en lo que deben estar en una contradicción. Aquí no había ninguna. Entonces, dígame qué grado de confianza merece esa consulta de ayer. Sí, consulta en la que hay que insistir, ¿no? Se quedaron 24 millones de ciudadanos en sus casas. Correcto, pero fue el hecho político de que se pusieron 11 millones de votos, que entonces serán de la señora Claudia López.
No. Según la presentación que se le da al tema. Bueno, ella reclamó esa victoria y la seguirá reclamando. Otro que se está montando en esto, viendo cómo están las cosas, es Sergio Fajardo. Recordarán ustedes que él, después de que se quemó, anunció que se retiraba y que se dedicaba a la vida académica. Pues el viernes pasado, en una entrevista, dijo que no, que él vuelve, que es su deber volver a la política y que es lo de él. Así que Sergio Fajardo, que se daba por retirado, y ante estos hechos, además, pues vuelve a apoyar con su profundo pensamiento político la vida del país. Porque qué pensador. Y que Google nos ayude. Y que que Google nos ayude. Sí, señor. Bueno, entonces esto pues es lo que tenemos por ahora. Y el problema que plantean estas señoras del Consejo de Estado, que le plantean al país, los atentados terroristas por cuenta del Estado colombiano. Sí, el pecado de dormir, ¿no? Míreme, y un ataque a la policía y al ejército porque no estaban pendientes del Club El Nogal, porque alguien había dicho, un Quiñones, que nadie sabe quién es, que le dijo a una funcionaria de la Fiscalía que las FARC podían estar tramando un atentado en el norte de Bogotá. Mire, eso se requete sabía. Los esfuerzos de la policía fueron ingentes. Estaban controlados los centros comerciales, los lugares de aglomeración. Todo estaba controlado hasta donde es físicamente posible. Es que, además que le digan a usted que es en el norte de Bogotá. ¿Dónde empieza el norte de Bogotá? ¿En la calle 26? Pero además, doctor, es que entrar al Nogal tampoco es que sea una cosa muy fácil. Es decir, la seguridad del Nogal es muy buena. Exacto, y era muy buena y ha sido muy buena, y sin embargo el invitado de un socio metió un carro. No, que es que el carro hubiera sido posible verlo por un experto, ante los ojos de un experto. Pues que el club no estaba esperando una bomba, ni nadie estaba esperando que a un club social donde estaba lleno de mujeres y de niños hubiera alguien tan salvaje que pusiera una bomba. Nadie se ocurrió que la maldad de las FARC llegara tanto. Sí. Bueno, sí, pero y ahora ellos celebran este fallo. Es que las FARC están rematando el atentado con la celebración de este fallo en contra de la nación y en contra de ustedes, doctor Londoño, quienes eran ministros en esa época. Porque es contra ustedes. No, y es un insulto a las víctimas, porque no fue culpa de quienes pusieron la bomba, sino de la gente que estaba ahí. Sí, más o menos, y de quienes habíamos ido. Yo fui 2 veces, en 2 oportunidades. Yo voy a tener las certificaciones correspondientes, porque me dicen que invité al fiscal, lo invité a un almuerzo. El director nacional de estupefacientes, no recuerdo haberlo invitado entre agosto y la fecha de la bomba. El director del DAS, no recuerdo haberlo invitado. El director de la Policía Nacional, mucho menos. El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, mucho menos. La directora del Plan Colombia, mucho menos. Los ministros de Protección Social. Bueno, ya me quitaron pues lo que estaba leyendo entonces. Muchas gracias, doña Cinti. En fin, no hice esas invitaciones, pero tendré las certificaciones correspondientes a ver cuándo iba yo y si almorzó con ellos en el Nogal, ¿qué? Claro. Es que, doctor Londoño, Sergio, es que no lo pueden satanizar por eso. ¿A qué horas? Yo llegaba a mi oficina a las 6 de la tarde y salía a las 12 de la noche de la oficina. De acuerdo, pero en gracia de discusión. Salía del Congreso a las 12 de la noche. Pero dígame, ¿a qué horas? No, sin lugar a dudas. Pero en gracia de discusión. ¿Y qué si almorzó con alguno de ellos en el club? ¿Acaso es que está prohibido? ¿Acaso es que es ilegal? ¿Acaso es que es un delito? De las 6 de la mañana, llegaba a las 6 de la mañana a trabajar y salía a las 12 de la noche. Desde las 6 de la mañana. Porque a las 6 de la mañana ya el presidente Uribe empezaba a llamar y a hacer preguntas, y a ver en qué iban las cosas, y a ver en qué iban los proyectos, y discuta los proyectos en las comisiones, y discútalos en las plenarias. Pero por Dios, y analícelos, y discuta con el ministro tal y con el ministro cual, porque en últimas el ministro del Interior tiene la responsabilidad de todo el paquete legislativo. Pero en el parecer de estas magistradas yo no salía del Consejo de Estado. Vamos a tener del Consejo de Estado, no del Club del Nogal. Pero esto es una barbaridad.
que es que convertimos el club en un campo de batalla, pero era lo que faltaba. Y alguien sugiere que era que nos reuníamos con el mono Mancuso. Diga cuándo nos reunimos. Cuando yo personalmente me reuní alguna vez con un paramilitar y me entrego a la JEP. Diga cuándo. Ah, no, entonces ahí dejan la cosa pendiente y que fue que las FARC dijeron. ¿Cómo le parece? Las FARC y la autenticidad de las cosas que están diciendo las FARC. Unos sinvergüenzas que son capaces de poner esa bomba, unos canallas, unos bellacos, unos miserables, que son capaces de poner una bomba en un club social donde todo lo que hay son mujeres y niños, y eso que el desastre pudo ser mucho mayor, ¿no? Porque ellos quisieron poner la bomba en la columna que era vital para la estructura, para matar 500 personas, y no pudieron matar sino 39, quedaron muy dolidos. Dicen que mañana habrá un debate sobre Electricaribe en el Senado. Sí, señor. Debate sobre la situación de Electricaribe y está citada la ministra, se estrena, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. Está citado Clemente del Valle como presidente de la Financiera Nacional de Desarrollo Nacional. El ministro Alberto Carrasquilla está citado. Y el agente especial liquidador de Electricaribe, Javier Alonso Lastra. Son ellos los citados mañana al Senado de la República, pues para que den cuenta de la situación de Electricaribe. A ver, si alguien le dice a los senadores que una empresa no puede funcionar si no le permiten cobrar por el servicio que presta. O si no se le da la gana de cobrar, ¿no? Bueno, pero ¿qué tal que acostumbraron a vastas regiones de la costa atlántica que para qué pagan? Que no paguen y que el político lo respalda. Y entonces no pueden cortar la luz, y entonces no pueden cortar los servicios, y vaya, háganlo para que vean lo que pasa. No, se incendia la costa, doctor Londoño. Los citantes de este debate son la senadora María del Rosario Guerra, José David Name, Daira de Jesús Galvis, Efraín Cepeda, David Barguil, Fernando Nicolás Araujo, Fabio Raúl Amin e Iván Darío Agudelo. Bueno, creo que una de las campañas es que no se pueden subir las tarifas. ¿Y entonces cómo van a hacer? Sí, es que, bueno, pero va a estar muy interesante este debate, precisamente respondiendo esas preguntas. Y lo que le digo, se estrena la ministra de Minas y Energía en este debate. Bueno, y entonces, primera pregunta, ¿están pagando los servicios los beneficiarios de Electricaribe? Sí, y la respuesta mejoró eso que llaman ahora tan eufemísticamente la cultura de pago. Para no decir que está disminuyendo el robo, pues el robo, que además esa es otra cosa, ¿no? No claro, es que no pagan legales. La factura, exactamente, sino que tienden redes donde les da la gana y se roban la energía. Sí. Pero además hay muchos sitios, como un conjunto residencial del que nos hablaban en Barranquilla, de 650 apartamentos, a donde nunca llega la factura. El servicio sí llega. ¿Okay? No, el servicio llega, pero la factura nunca llega. Y la gente pues está dispuesta a pagar, pero no. Eso es no nos cobran. Desorden, incuria, ineptitud. ¿A quién se le va a vender a Electricaribe? ¿Y a cuánto? ¿Y cuánto tiene que invertir? Por eso. Porque se habla de 7 billones, me parece. Pues sí, una suma estrafalaria en los próximos años. Y dice, bueno, muy bien, yo invierto, pero ¿qué ganancias va a obtener? ¿Cuál es la tasa interna de retorno de mi proyecto? Depende de qué, depende de que me paguen los servicios y de que me los paguen oportunamente y que yo pueda hacer valer los derechos que tengo para cobrarlos coactivamente si fuera necesario. Claro. Y si eso no se garantiza, díganme. No, ahora muy difícil que alguien se le meta a eso. Bueno. El riesgo es muy alto. Vea, tengo un amigo que trabaja en el Hospital Universitario del Valle y escribe hoy: salvar el Hospital Universitario del Valle cuesta 138.000 millones. Consulta anticorrupción, 300.000 millones. Ahí se habría salvado los hospitales. Y el Hospital Universitario del Valle es el hospital prácticamente para todo el Valle del Cauca. Claro que sí. Y por lo pronto para Cali y todos sus alrededores. Alta tecnología médica. Bueno, eso vale 130.000 millones. El de San Andrés, oí decir que costaba 30.000. Y cifra parecida, el de Mocoa. Y sí, pero si vale 30.000, póngale 60.000, pues.
Ahí está. Bueno, pero la consulta anticorrupción costó 300.000 millones de pesos. ¿Para qué? ¿Eso Para no es corrupción? Nada. Para nada, para hacerle propaganda política a la señora Claudia López. No hay derecho, no hay derecho. Y ahora resulta que el que tuvo la culpa del desastre fue el presidente Uribe. Y si hubiera ganado, ¿cuál sería la diferencia? Estábamos exactamente en la misma situación en que estamos ahora, en que hay que presentar unos proyectos de ley al Congreso de la República. Si la señora Claudia López le quiere quitar el sueldo a sus compañeros de trabajo, tiene que presentar el mismo proyecto que tenía que presentar ganando la consulta. Sí, o en su época de congresista, cuando ejerció como senadora. O como ejerce como senadora su compañera sentimental. También, sin necesidad de consulta. Orozco. Bueno, ¿cómo se llama? Es Angélica Lozano. Angélica Lozano. Uy, Dios mío, me está equivocando yo de nombre. Angélica Lozano. Angélica Lozano. Sí, señor. Muy bien. Y el otro temita va a ser el de la devolución del IVA a la canasta familiar. Sí, nos preguntamos. Sergio tiene una propuesta para el ministro Carrasquilla. Sí, que si será que nos ponen también un carnet de la patria para que le devuelvan el IVA a la gente, o cómo va a ser la mecánica para eso. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Porque en Venezuela ahora carnet de la patria para comprar para cobrar la pensión, ¿no? Sí, o sea que los viejitos que no sean chavistas se van a morir de hambre. Se les van a robar la pensión. Bueno, pues se siguen muriendo de hambre de todas maneras, pero con pensión. Ya no van a poder comprar un pollo. Se mueren de hambre, pero con billetes en la mano. Vea, pues lo último que dijo Carrasquilla, ya encontré que fue lo último que dijo, fue esto. Le devuelvo a los hogares del decil 1 18.000 y a los del decil 2 27.000. ¿De dónde saco esos recursos? Pues de los dineros que estarían pagando los hogares del decil 10. Que son más o menos 280.000 al mes. Sí, esa es la propuesta de Carrasquilla, pero en la práctica y operativamente, ¿cómo se hace esa devolución? Es que es muy difícil cuando la gente vaya a hacer compras de canasta familiar en la tienda de barrio, en la esquina. No, pero Sergio, él está dando una cifra, o sea, él está diciendo a los del decil 1, 18.000 y a los del decil 2, 27.000. Y se los dan. Exacta. Bueno, hay una propuesta de devolvérselos de manera anticipada, ¿no? La hace, me parece, el presidente de la Bolsa de Valores. Y es que la devolución sea anticipada. Sí, Juan Pablo Córdoba. Antes de que compren, para que cuando vayan a comprar puedan pagar, porque de otra manera estarían financiando al Estado. Correcto. Que fue lo que aquí dijimos. Correcto. En el peor de los casos, para esa gente es una financiación al gobierno. Sí, no mientras el gobierno les devuelve la plata, hágame el favor. Sí. Hágame. Y eventualmente se les hace la devolución anticipada del IVA, pero la dinámica, el proceso para eso, pues, es complicado, ¿no? Operativamente hablando. Porque esos del decil 1 no tienen iPad, no tienen computador, no lo saben manejar, ni idea. Eso tiene que ser un procedimiento manual y vaya uno a ver cuánto cuesta y cómo se instala y a quién le entregan la plata y quién se la roba en el camino, en fin.